con más problemas para terminar el curso, porque la internet se va, no hay conexión. Bueno, vamos a aprovechar lo máximo que podamos. Bueno, esto es una clase como de repaso y para que tenga idea más o menos de lo del examen. Fíjese, vamos a ver transformada de Fourier. Esto lo vimos en el E2, ¿no? Entonces, ¿se acuerda cuál fue el problema que surgió acá? Pues vimos que la función, tenemos que el E2 está contenido en las distribuciones temperadas, digamos, si F está en L2. Entonces, cualquier función que esté en L2 tiene transformada de Fourier y la transformada de Fourier va a caer en L2. Si F está en L2, su transformada de Fourier está en L2, por lo tanto, voy a tener inversión, me voy a poder devolver. Que fue el problema que tuvimos con la función f de x, seno de ax sobre x, que esa función no estaba en L1. Esa función está en L1. Y la transformada de Fourier es un medio de x a la a de x, que sí está en L1. Entonces, por ejemplo, si yo tomo antitransformada de un medio de la característica centrada en A, me va a dar seno de A de X sobre X, y esa transformada inversa no iba a estar en el mismo espacio. Eso fue todo lo que originó el hecho de meterme a ver distribuciones temperadas y todo. Pero cuando estoy en el E2, todo funciona bien, porque el E2 está contenido en S' de R. En el E2 no hay problema, todo funciona bien. Ahí si una función está en L2, su transformada está en L2, su antitransformada está en L2, su transformada de la transformada está en L2, todo funciona bien. Bien. Entonces recordemos que una función en L2 tenemos un producto interno que viene dado por la integral de menos infinito a infinito de f de x por el conjugado de x. Y así tenemos el resultado de que la transformada de L2 en L2 es una biyección. Es una biyección. Y ahí podemos, utilizando 10, donde f es igual a g, tengo esa relación que está allí, ¿no? Que la norma de f al cuadrado es igual a menos infinito a infinito, la integral entre menos infinito a infinito, del valor absoluto de f de x al cuadrado de dx, y eso es lo mismo que escribir 2pi integral entre menos infinito a infinito, de la valor absoluto de la transformada de Fourier de f al cuadrado de w. Y eso es lo mismo que decir 2pi, la norma de la transformada de Fourier de f al cuadrado. Entonces, ahí tengo la famosa fórmula de Parseval para las transformadas de Fourier. Fíjense, la norma de una función, eso vale en L2, ahí en L2. La norma de una función f al cuadrado es igual a 2 veces por pi, a 2pi, mejor dicho, a 2pi, la norma de la transformada de f al cuadrado. Bien, esa es la fórmula de Parseval para la transformada de Fourier. Y más generalmente, utilizando el producto interno, 10 que está allí, llego a la fórmula de Parseval-Plancharel o Plancharel-Parseval, que dice que el producto interno de dos funciones f y g que están en L2, eso va a ser igual a 2pi el producto interno de sus transformadas. Este hecho me va a permitir calcular una serie de integrales que son muy difíciles de calcular. Si ustedes recuerdan el corte pasado, la primera parte, la manera como nosotros calculamos un proceso muy largo. En cambio ahora, utilizando el teorema de Plancharel, que el producto interno de f con g es 2pi, el producto interno de las transformadas. Entonces, fíjense, si yo tengo quiero calcular esta integral, recuerden que la transformada, venimos para acá, fíjense, la transformada
de esta es esta, o la antitransformada va a ser esta. Entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos trabajando, a ver, ok, entonces estamos trabajando, aquí va a ser, perdón, no estoy acá, ajá, A mayor que 0, seno cuadrado de omega sobre omega cuadrado. Entonces, esto lo separo en dos integrales, yo estoy trabajando entre menos 1 y 1, a ver, A vale 1, en este caso, A vale 1, ajá. Entonces, esto, ¿de dónde viene este pi cuadrado? Esto es lo que me está confundiendo aquí. Ok. Perdón, ¿a dónde me viene este? Ajá. Aquí viene del ejemplo anterior, sabemos que fue de x igual a pi, esto por esto. Entonces, si f de x, esto es f de x, y la antitransformada, y la transformada de esto es f de omega, que es esto seno de omega sobre omega. Como es al cuadrado, será todo esto al cuadrado. Entonces será pi cuadrado de dx entre menos 1 y 1, 1 sobre 2pi, me da esto que está acá. Entonces, fíjense, yo de ahora en adelante, como omega es una variable, en este caso muda, de ahora en adelante yo sé que siempre la integral entre menos infinito e infinito de seno cuadrado de t sobre t cuadrado de t es igual a pi. Es igual a pi. Bueno, y eso me sirve para calcular estas integrales también. Esta integral, fíjese, esta integral, yo voy a calcular esta integral, y entonces esto lo paso para acá. Aplico transformada, antitransformada a ambos lados. Esta es igual a f' de g de x, la antitransformada de esto, y la antitransformada de esto es 2pi delta de x, que es la de 1, y la de esta es 2pi delta de a de x. Entonces, integro esto que está acá, me da f de x 2pi h de x menos h de x menos a más una constante. Pero como la transformada, o sea, yo tendría que probar que la transformada de Fourier está en L2. O sea, quiere decir que esta integral es al cuadrado en valor absoluto es menor que infinito. Tendría que probar eso, que la transformada está en L2. Eso no lo he probado todavía. No, tendría que ser la integral. Si la transformada está en L2, la función está en L2. Y para que esto esté en L2, entonces aquí lo que tendría yo que probar es que la transformada está en L2 para que F esté en L2 y viceversa. Entonces, bueno, aquí tengo esto. Entonces, según 12, la transformada de esto es esto, y esto igual a integrar a esto entre esto, y me queda 2pi a. Luego, la transformada, la norma de la transformada es esto que está acá, y me queda 2pi a con a mayor que 0. Bien. Mencionamos, sin demostrar el siguiente resultado, si f está en L2 de R, tenemos que 1 sobre 2pi integral entre menos a y a de a la menos i omega de f, f de x, converge en norma a la transformada de omega. ¿No? Y menos a e a la menos i omega de x, transformada de f de omega, converge en norma a f de x cuando atiende a menos infinito. Donde la segunda afirmación es una versión de la fórmula de inversión para transformadas de Fourier en L2. Este resultado se llama el teorema de Plancharel. También mencionamos que la fórmula de convolución es válida en L2 de R. Si F y G están en L2, entonces la convolución de F con G va a estar en L2 y la transformada de Fourier de esa convolución va a ser igual a 2pi
la transformada de F por la transformada de G, donde F es donde el producto de ella está en L1, el producto de las transformadas, de la transformada de F con la transformada de G. Entonces, eso me va a ayudar también a calcular algún tipo de integral, pues. Entonces, fíjense, por ejemplo, fíjense, calcular esta integral e a la menos 2 valor absoluto de x por el seno de ax sobre x de dx. Entonces, a y de a la llamo integral en términos infinito, infinito, f de x, g de x, de dx. Esto es 2pi por el teorema de Plancharel. Esto es igual a la transformada de f por la transformada de g. La transformada de e a la menos 2x, e a la menos 2 valor absoluto de x, es 2 sobre pi 4 más omega cuadrado, y la transformada del seno de ax sobre x es omega de a, sigma de a omega sobre 2, la función característica. Entonces, esta integral de menos a de 4, de 2 sobre 4 más omega cuadrado es igual a esto que está acá. Eso igual a esto que está acá. Esto igual a 2 veces el arco tangente de a sobre 2. Me va a dar todo eso. Bien. Otra manera, bueno, todo este integral es esto. Esto va a ser 2, aquí viene. Voy a integrar entre menos a y a. Entre menos a y a, esto vale 1. Este 2 se va con este 2. Me queda 2pi. Me queda... este pi se va con este pi. Este 2 se va con este 2. Me queda 2 sobre esto. Y hago esta cuenta y me queda esto que está acá. Eso es lo que vale este integral. Recuerden, esta es la función característica que vale 1 entre menos a y a. Por eso estoy trabajando entre menos a y a. Bien, otra utilidad es calcular este integral. Entonces, fíjense, este integral saco factor común abajo x y me queda 1 más x cuadrado. Y esta integral la separo en dos integrales, ¿no? Una que va a ser con f de x, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, y la otra que va a ser el seno de ax sobre x. Entonces, la integral y de a la separo, la escribo como un producto. La de seno de ax es esta, y la de el otro, la del 1 sobre más x cuadrado, es esto. Eso va a ser integral entre menos a y a de todo esto que está acá. De todo esto que está acá. Entonces, entre menos 0 y a, omega es positivo. Entre menos 0 y a, esto es una función par. Esto es una función par. Entonces, esto es una función par, la valor absoluto. Entonces, la integral entre menos a y a será 2 veces pi sobre 2, la integral entre 0 y a de e a la menos omega. Omega es positivo entre 0 y a, por lo tanto, menos el valor absoluto de eso es e a la menos acá. Y eso da esto que está acá, esa integral. Bien. Bueno, aquí venía esto de distribuciones pares e impares que vimos en la clase pasada. Aquí el resultado importante es ver que si una función es par, su transformada es par, y si una función es impar, su transformada es impar. Ese es el resultado importante, pues. Si una función f es transformable de Fourier y ella es par, su transformada de Fourier es par. Y si f es transformada de Fourier y ella es impar, su transformada es impar. Y viceversa. Si la transformada es impar, es porque ella, la función cuya transformada es impar, la función debe ser impar. Y si la transformada de una función f es par, es porque la función f es par. O sea, hay una relación biunívoca entre ambas. Funciones pares tienen transformadas en funciones pares, de Fourier pares.
y transformadas de Fourier pares corresponden a funciones pares. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, cómo se calcula la transformada de la derivada enésima del delta de Dirac centrado en A. Aquí están las definiciones. Aquí están las definiciones. Y entonces llego a esto que está acá, ¿no? Se pueden ir viendo paso a paso, todo hecho paso a paso. Entonces la transformada de Fourier de la delta de Dirac centrado en A de X es 1 sobre 2pi a omega. A omega. Si A vale 0, entonces la transformada centrada en 0 de X, 1 sobre 2pi, porque esto vale 1. Bien. Bien. Esto es. Eso fue la derivada. Entonces, la transformada de ella es igual, fíjense, la transformada de Fourier de la delta centrada en A es igual a la phi, es igual a la transformada de phi en A. O sea, esto es igual a esto. Es igual a esto que está acá. Bien. Phi de entrada en A. Correcto. Esta es la definición. Esta es la definición de la transformada de Fourier de phi en A. Esta que está acá. Esto es igual a esto que está acá. Es igual a esto que está acá. Bien. Aquí vemos otro. Esto lo vimos la clase pasada. La clase pasada de hallar soluciones fundamentales. Esto lo vimos la clase pasada. Pero bueno, vamos a repasar un ejemplo acá. Vamos a repasar este ejemplo. Hallar una solución fundamental temperada del operador diferencial lineal este que está acá. Entonces, para ello, yo voy a buscar una solución. La solución fundamental es aquella E de G que me verifica que L de E, que es derivada segunda, generalizada de E, menos K por E a la X es igual a delta. Entonces, tomamos transformada de Fourier a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. La transformada de Fourier de la derivada segunda generalizada es menos omega cuadrado E sombrero omega menos K cuadrado por E sombrero omega, y la transformada de Fourier del delta de X es 1 sobre 2pi. Haciendo las cuentas, me queda esta expresión que está acá. Pero ya sabemos que E a la menos AX, que E a la menos A valor absoluto de X, la transformada de ella es A sobre pi A cuadrado más omega cuadrado. Entonces, arreglando las cosas, veo que entonces la transformada de E a la omega es menos 1 sobre 2pi K sobre K cuadrado más omega cuadrado, y me queda esta expresión que está acá, la antitransformada. Bueno, para este operador aplico el mismo procedimiento, resuelvo por transformadas de Fourier y encuentro, bueno, vamos a hacerlo aquí un poco más complicado porque es una ecuación, es un operador lineal donde va a tener término cuadrático, lineal y constante acá. Entonces, bien, yo resuelvo esta ecuación. E segunda generalizada de X menos 3E' generalizada de X más O de X, E de X, igual a delta de X. Aplicando transformadas a ambos lados, me queda esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá. Yo a esto le quiero hallar, ahora hallaremos la transformada de Fourier de esto que está acá.
o la antitransformada, mejor dicho, o la transformada en la transformada. ¿Sí? Vamos a llegar entonces, esto lo paso multiplicando para acá, me queda omega por G sombrero de omega, más AI por G sombrero de omega, igual a I. Entonces, esto que está acá lo escribo como menos I multiplicado por I omega G de esto, más AI G de omega igual a I. Pero esto que está acá, tomando antitransformadas, esto me queda menos I G' generalizada de X. Esto me queda AI G de X. Y esto me queda, aquí tengo el 1, que con el delta de Dirac, eso es 2pi delta de X. Entonces, multiplico por menos I, arreglo todo, por menos I, esto sería, o por I cuadrado, que es menos 1, multiplico por I cuadrado es menos, I cuadrado es menos, me queda menos A, igual, I cuadrado es menos, pasaría, estoy multiplicando por I cuadrado y cuadrado es menos 1, y cuadrado es más 1, y aquí igual a 2pi, y cuadrado menos 1, y cuadrado menos 1, paso para el otro lado, me queda esta expresión que está acá, entonces esto es una ecuación diferencial, de primer orden no homogénea. Entonces resuelvo la homogénea viene dada de esta forma, si X es menor que 0, para cierta constante GBC, para que G sea temperada es necesario que B sea 0, luego G de X igual a como X es menor que 0, porque es para acá, a menos X e a la AX. Bueno, y aquí veo que en G' de generalizada de X, aquí está, haciendo eso, y me queda, determino que A vale 2pi. Por lo tanto, G de X es igual a 2pi H a la menos X por E a la X, cuya transformada es esto que está acá. Recuerden que G' generalizada es esto que está acá, que es igual a esto que está acá, ya sabiendo quién es G de X. Y entonces, la transformada de esta me da esto que está acá. Saco factor común G de omega. Aquí lo saco, factor común, igual a I. Entonces, G de omega es I sobre omega más AI. Ahora, E de X es la transformada de esto que está acá, que es igual a esto que está acá, y tenemos la solución fundamental. Bien, eso lo pueden ver con toda tranquilidad. Bueno, esto de la solución fundamental que les dije yo, era muy útil para resolver ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, o como ecuaciones de convolución, como vimos cuando lo hicimos con transformadas de Laplace. Lo mismo que hicimos con transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, buscar soluciones fundamentales, resolver ecuaciones de convolución. Pero fíjense, en este caso, no estoy utilizando transformada de Laplace porque la variable mía que está variable no temporal, sino la variable espacial, ¿no? Entonces, aquí por lo general es más útil utilizar transformada de Fourier que transformada de Laplace. Bien. Por ejemplo, fíjense este ejemplo de la transformada de Fourier puede ser útil para hallar productos de convolución, ¿no? La transformada de Fourier puede ser útil para hallar transformada de convolución. Ya ustedes saben que la transformada de la convolución es 2pi el producto de las transformadas. Entonces, fíjense, ustedes van a hallar el producto de estas convoluciones
h de x por e a la menos x por h menos x por e a la x. Entonces, f de x es esto y g de x es esto. Entonces, yo tengo que hallar quién es la transformada de la f y quién es la transformada de la g. ¿Quién es la transformada de la g? Fíjense cómo es la g. La g va a ser, como es menos x, entonces esto va a ser 1 para los x negativos y va a ser 0 para los x positivos. Por lo tanto, g de x es esto que está acá. Esto es g de x. Esto va a ser 0 para los x, mayores que 0. Esto va a ser 0. Y va a ser 1 para los x menores que 1. O sea, tengo esto que está acá. Bien. Entonces, hallo la derivada generalizada de esto. Veo que hay un salto acá. Hay un salto acá. Entonces, esto es igual a h a la menos x, h a la menos x, e a la x, menos el salto. El salto. Entonces, por un lado, por este lado vale 1. Perdón, por este lado vale 1 y por este lado vale 0. Entonces me queda esto que está acá. Me queda g de x menos delta de x. Pues ya que h a la menos x, e a la x, eso es igual a g de x. Y le hallo la transformada a esta. Hallo la transformada a esa. Entonces, la transformada va a ser okay. A ver, la transformada de la de x 1 sobre 2pi. Ajá. La transformada de la derivada es esta. Es esta. La transformada de la g es esta. La transformada de la delta de x es esta. Y la transformada de la g' generalizada de x es esta. Entonces saco ahora, estoy trabajando acá. Saco ahora g sombrero de omega, factor común. Hago estas cuentas. Hago todas estas cuentas y lo saco factor común. Y me queda esta expresión acá para g sombrero de omega. O sea, para la transformada de g. Similarmente, encontramos la transformada de f de esta manera. Luego, r de x es la transformada de 2pi f de omega g de omega. Y esto es igual a esto. Y la antitransformada de esto es r de x, que es esto. Es decir, h de x e a la menos x, convolución h de menos x e a la x es un medio la exponencial a menos valor absoluto de x. Bien. La transformada de Fourier también puede ser útil para hallar soluciones temperadas de ecuaciones de convolución. Sea la ecuación de convolución esta que está acá, igual a esto que está acá. Pues ustedes aplican transformada a ambos lados. Entonces, la transformada de la convolución es dos transformadas. Entonces será por la transformada de G, por la transformada de U, igual a la transformada de E a la menos X. Utilizando las tablas, veo que si la G de X es esto y la K de X es esto, entonces la G de omega es esto que está acá. Y la K de omega es esto que está acá. Luego, 2pi G de omega sombrero por U de omega sombrero a K de omega sombrero, eso igual a 2pi G de omega sombrero, que lo tengo acá, es 2pi 1 más I omega, multiplicado por la transformada de U. O sea, aquí estoy haciendo acá. La transformada de la G, que la tengo acá, por U de esto. Eso igual acá. Eso implica esto.
Y esto es igual a la transformada de G de omega, que es 1 sobre pi, la transformada de K de omega, que es 1 sobre pi omega cuadrado más 1. Entonces tengo esto igual acá. Bien, despejo la U de omega y me queda esto. Y encuentro la antitransformada y llego a esto. Bien. Bien, es importante observar que no es necesario conocer la transformada de W, porque 2pi omega, 2pi transformada de G por la transformada de U de omega es igual a K de omega. Eso implica que 1 más I, la transformada de U, es igual a la transformada de K, y esto me da esta expresión que está acá. Pasando esto, multiplicando para acá. Bien. Entonces me queda que la transformada de U de omega es igual a K omega multiplicado por 1 más I omega K sombrero de omega. Y la antitransformada de ella es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces esto va a ser igual a E a la menos valor absoluto de X. Si X es menor que 0, ese valor absoluto, si X es menor que 0, el valor absoluto es negativo. Con el negativo me da positivo. Entonces me queda E a la X más E a la X, me queda 2E a la X con X mayor que 0, con X menor que 0. Y cuando la X es mayor que 0, el valor absoluto es positivo, pero tiene un menos delante. Entonces me queda E a la menos X, me queda menos E a la menos X más E a la menos X. Eso me queda 0. 0. Ya cuando estoy sumando, para X mayor que 0. Para X mayor que 0, eso me queda E a la menos X. A ver, ¿por qué me queda 0? Cuando X es menor que 0, cuando X es menor que 0, a ver, cuando X es menor que 0, el valor absoluto es menos, me queda más, ok, me queda más 2X. Pero cuando X es mayor que 0, me queda E a la menos X. Ajá. A ver. ¿Qué me pasó acá? Vamos a ver. Vamos a ver. K de X más R' generalizada de X. A ver, aquí que no entiendo. Más K' generalizada de X. Ajá. Ok. A ver, ya, espérate. Pasó aquí que esto me da 0 acá porque esto me da 0. 2X menos X. Esto porque me da 0. Esto es, cuando X es positivo, esto me queda E a la menos X. Ajá. Y la K'. Ajá. Estoy haciendo esto. Entonces, esto es E a la X cuando X es menor que 0. Y E a la menos X cuando X, aquí hay un salto. Aquí hay un salto, ¿ok? Aquí hay un salto. Ok, K de X es este. Cuando X es menor que 0, esto es menos, se me va. Y cuando X es mayor que 0, bueno, hay un menos acá. Me queda E a la menos X. Con la derivada, claro, porque la derivada de E a la menos X es menos E a la menos X. Y aquí me queda E a la X, entonces esto me queda igual a 0. Claro, da el signo de derivada que no lo tengo. La derivada, fíjense, E a la X es
E a la valor absoluto de E a la menos valor absoluto de X es E a la X cuando X menor que 0. Y es igual a E a la menos X cuando X es mayor que 0. Pero cuando derivo, esto, aquí hay un menos. Y cuando la X es mayor que 0, esto es E a la menos X menos E a la menos X. Eso me da 0. Bien. Sigamos para adelante. Ahora vamos a calcular problemas de ecuaciones diferenciales de derivadas parciales utilizando la transformada de Fourier. Entonces, fíjense, aquí tenemos la ecuación de Laplace. Las condiciones son tipo Dirichlet. Aquí no están en las derivadas, sino están en el valor, en la función, en el punto igual a 0. Y la solución es acotada. Entonces, es resolver este problema, la ecuación de Laplace, en este semiespacio positivo, ¿no? Donde la X varía entre menos infinito e infinito. Entonces, nosotros vamos a aplicar transformadas de Fourier en la variable X, que es la que está variando entre menos infinito e infinito. Esa es la única posibilidad que tenemos en este problema. Aquí no tenemos que hacer ningún tipo de extensión, porque la variable X varía entre menos infinito e infinito. Bien, tomamos entonces transformadas de Fourier con respecto a la variable X. Entonces, tomando transformadas de Fourier con respecto a la variable X, es esto que está acá. Entonces, la transformada de Fourier U sombrero, o sea, la transformada de Fourier de la función UX y es esta que está acá. Es la transformada de omega i, y es esta expresión que está acá. Estoy tomando entonces transformada con respecto a X. Bien. Y ahora hago yo la transformada de la derivada segunda de i. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre 2pi, esto que está acá, la derivada segunda de u con respecto al cuadrado, esto que está acá. Y eso igual a todo esto que está acá. Eso igual a todo esto que está acá. Pero todo esto que está acá, todo es u sombrero omega i. Todo esto que está acá es u sombrero omega i. Por lo tanto, la transformada de la derivada segunda de xi, la transformada de Fourier es la derivada segunda con respecto ahí de la transformada. O sea, la transformada de la derivada segunda del u de xi va a ser igual a la derivada segunda de la transformada de u de omega i. Ahora, aplicando transformada, la transformada de esta, que es donde puedo aplicar transformadas, i omega cuadrado, u de omega i, más la transformada de la derivada segunda, que es la derivada segunda de u sombrero sobre i cuadrado de omega i, con esta condición inicial. Entonces me queda, que es lo que me ha hecho la transformada de Fourier, me transforma mi ecuación diferencial en derivadas parciales, me la transforma en una ecuación diferencial ordinaria. Esto ahora, ya transformada a Fourier, es un problema de valor inicial, digámoslo así, de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí la incógnita es i, y lo que está variando es i. La incógnita es i. Estoy tomando derivada con esto ahí. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, la solución general es dada aquí. Esta es la solución general. Entonces, fíjense, aquí hacemos varios casos, porque yo quiero que la solución sea temperada, o sea, que no sea finita, sea acotada. Entonces, hacemos varios casos. Cuando omega es menor que 0, si omega es menor que 0, menos omega es mayor que 0, entonces esta y tiende a infinito, esta solución se va a infinito. Por lo tanto,
Si omega es menor que cero, yo tengo que hacer entonces a que este término, que es el que está creciendo, sea cero. A de omega es cero en este caso, y entonces lo que me va a quedar es B omega E a la omega I. Y con la condición esa inicial, voy a calcular con esta condición inicial, U sombrero omega 0 es igual a F de omega. Entonces, en este caso, cuando omega es menor que 0, la solución que me queda es esta, porque esta va para infinito, omega menor que 0 va acá, omega menor que 0, esto va a ser finito, y la solución me queda de esta forma, para omega menor que 0 e I mayor o igual que 0. Cuando omega es mayor que 0, la solución que va para infinito es esta. Esta es la que tengo que eliminar y esta va a ser acotada. Entonces, fíjense, cuando omega va mayor que 0, trabajo con esta solución, que es la acotada. Y me queda esta cuestión que está acá. Me queda F transformada de omega por E a la menos omega I, si I es mayor que 0. Cuando estoy considerando, en este caso, omega mayor que 0. Estoy en el caso de omega mayor que 0. Entonces reescribimos 12 y 13 con una sola fórmula que viene dada de esta manera, que la transformada de U en omega I es la transformada de la F por E a la menos omega I. Ahí estamos. Y entonces sabemos que la transformada o antitransformada de la E a la menos omega I, de la menos omega I en valor absoluto, la omega, es esta. Aplicando esa fórmula, entonces U de XY va a ser igual a la U de XY. Pero recuerden quién es U de XY. U de XY es la F. Fíjense, U de XY es la F con esta. Entonces, al aplicar la transformada de esta, va a ser la convolución de la que corresponde a la F con la convolución de esta de la función. Fíjense, la función cuya transformada es esta es la F, 1 sobre 2 pi F, y la función cuya transformada es esta que está aquí. Entonces tengo que hacer la convolución de esto con esto. Entonces me queda el 2 se va con el 2, me quedaría el I sobre pi, me queda f de x convolución con esto. Bien, hago la convolución la puedo hacer entonces aplicando ahora la fórmula. U de xy es I sobre pi integrada entre menos infinito e infinito. Hago acá, eso va a ser igual a f de xy. Estoy haciendo la convolución acá, es esto que está acá. Bien. De 14 también tenemos una fórmula de inversión. Bueno, viene dada ahí. De 14 también tenemos una fórmula de inversión, que es U de XY, es esto que está acá. Pero para resolver esta integral es necesario conocer a F, a la transformada de F. En la integral complicando, es necesario conocer la transformada de F, probablemente sea un problema más complicado, y sustituir la expresión para F transformada, para la transformada de F en la integral, complicándola aún más en general. En cambio, la fórmula de la convolución que produce 15 a partir de 14 evita el evita qué? El cómputo. Evita calcular, evita el cómputo, evita calcular
a la transformada de f y es, por lo tanto, preferible en general la forma 15 de la solución, o sea, usando convolución. Bien, consideremos dos casos particulares. Cuando f de x igual a la exponencial de i a x, en este caso 16 es preferible porque la transformada de esta es el delta de Dirac, centrada en a, y e a la i a x es esto que está acá, transformada de 1, esto es la transformada de el trasladado, entonces la transformada de 1 trasladado de a es delta de omega a, es esto que está acá. Por lo tanto, u de xi es esto que está acá, utilizando la relación anterior, esto que está acá, y me queda todo esto. Bueno, y otra posibilidad buena es cuando f de x igual a e a la k, o cuando f de x es la función característica. Esos son los dos momentos buenos para esto. Bien. Bueno, aquí ahora llegamos a un momento crucial, que es el de resolver las ecuaciones, pero ahora trabajando en un dominio semi-infinito. La x ahora varía entre 0 e infinito. Fíjense, tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y estoy dando en una condición de borde, en el borde x igual a 0, la función vale u de 0 igual a a. U de 0 igual a a, donde f es una función continua en 0 más infinito, es una función acotada. Entonces, para aplicar la transformada de Fourier, es necesario extender el problema a menos infinito infinito. Entonces, vamos a hacer una extensión impar, de la función u y de la función f de x, que es el término no homogéneo. ¿Por qué hago una extensión impar y no par? Bueno, la razón la vamos a ver aquí ya la estoy viendo. Fíjense, yo quiero, si la función es impar, es simétrica en este caso, estoy centrado en el origen. La función, digamos, es simétrica con respecto al origen. O sea, la paridad viene dado con respecto a la imparidad, viene dado con respecto al origen. Entonces, fíjense, si hago la extensión impar, entonces u en 0 es igual a menos u en 0. ¿Vale? Los dos iguales. En cambio, si hago la extensión par, u en 0 va a ser igual a u en menos 0. Si fuera la extensión par. Bien, entonces haciendo la extensión par de la u, esta es la extensión par de la u, entonces hago la derivada generalizada. Entonces, esta es la extensión par, fíjense la extensión, la estoy haciendo con respecto a acá. O sea, esto vale a en 0 por la derecha y vale menos a cuando me estoy acercando a 0 por la izquierda. Bien, entonces la derivada generalizada es la derivada clásica. El límite por aquí, por la derecha vale a y por la izquierda vale menos a. Entonces sería a menos a es 2a por delta de x. Esa sería la primera derivada generalizada. Y la segunda derivada generalizada sería la segunda derivada clásica. Dos veces, ya ahí no hay salto, porque fíjense, esta ahora va a ser par y se pegan acá. O sea, fíjense, ya aquí no hay salto. O sea, esta tiene aquí, la B' es esta, pero la B segunda aquí ya no, aquí no hay salto. Y aquí no hay salto. Bien. Entonces la segunda derivada generalizada
sería esta que está acá. Esta que está acá. Bien. Entonces, B' clásica en A es igual a B' clásica en A más. Por lo tanto, tengo eso. Ahora, la menos B segunda generalizada de X más B de X es esto que está acá, esta expresión. Para X mayor que 0 de 3 tenemos esto que está acá. Para X mayor que 0, mientras que para X menor que 0 tenemos esto que está acá. Resolvemos. Llego a esta ecuación, y tomo transformada de Fourier a ambos lados. Me queda esta expresión que está acá. La transformada de la segunda derivada es I omega al cuadrado, pero I cuadrado es menos 1, con el menos delante me da más. Me queda esto que está acá. Esta es la transformada de todo esto. Esto que está acá. Y la transformada de esto es igual a la transformada de G menos 2A, la transformada de delta prima de X, que es esta que está acá. Entonces, despejamos a la B. La transformada de B es esta. La transformada de B es esta es la G por esto que está acá. Entonces, la antitransformada de esta es B. Esto va a ser un medio G de X convolución E a la menos valor absoluto de X, que es igual a esto que está acá. Derivada. Y me da esa cuenta. Luego para X mayor que 0, B de X igual a U de X y U de X igual a esto que está acá. Esta es la solución temperada del problema. Bien. Ahora. Una pregunta. Dígame. Cuando me piden un intervalo semi-infinito, que si en el primer cuadrante, ¿no es válido aplicar la transformada seno o la transformada coseno? Correcto. Sí. Si vas a trabajar que en el primer cuadrante, dices tú. Exacto. Bueno, si vas a trabajar, puedes hacer lo mismo, pero tú no, ahí tienes chance de aplicar transformadas para X o para la Y. Y dependiendo a dónde te den de que las condiciones, como te den las condiciones iniciales, vas a hacer extensión par o extensión impar para la variable en la cual vas a aplicar la transformada. Vale. Perdón. Sí. Ahí tienes posibilidad de trabajar. Claro, fíjate, aquí te estoy dando las condiciones, te las estoy dando. Vamos a ver el problema. Aquí en el problema, las condiciones te las estoy dando. Claro, esta es una sola variable. Aquí no va a ser nunca un cuadrante. En el primer cuadrante ni nada. Vamos a buscar un problema donde haya un cuadrante. Ya vamos para allá. Esto lo estoy haciendo. Esto lo estoy haciendo con una variable, con una ecuación diferencial ordinaria. La que tú me estás planteando es una ecuación diferencial parcial, con dos variables. Ya vamos para allá. Fíjate, ahora bien, el mismo problema, pero ahora la condición que damos, veamos ahora, la extensión par no sirve. Veamos ahora porque una extensión par no sirve, ¿no? Ok. Aquí todo. Porque una extensión par no sirve, fíjate. Veamos ahora porque una extensión par no sirve. Para el problema ¿no? Para este problema en que di, fíjate, el problema en que di, el valor, la condición inicial la tomo para valores de U. Fíjate, para valores de U. U en 0 igual a, no en derivada, sino U en 0 igual a. Vamos a ver ahora por qué tomo una extensión impar y no par. Entonces aquí voy a ver qué dice. Veamos ahora por qué una extensión par no sirve. Sea W de X la extensión par de U.
Entonces aquí está la extensión par de U. Entonces, si es par, entonces U de X y U de menos X para X menos que 0. Si es par, entonces estos valen iguales. Entonces U en 0 vale U en menos 0. O sea, vale esta, ¿no? Esta es la U de X porque es par y esta es U de menos X. Es la extensión par. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de la U de X es U, y la evalúo en 0 es esta. Y la derivada de esta es esta. Entonces, aquí hay un salto. Hay un salto en 0. Entonces, tomemos ahora W' generalizada de X igual a W' clásica de X. Entonces, aquí como no hay salto, fíjense, no hay salto, entonces la W' generalizada de X, fíjense, entonces W de X es esto. No hay salto en 0, por no haber salto, la derivada generalizada de W es igual a la derivada clásica de la U, o a la derivada clásica de la W, porque no hay salto. W no tiene salto. U en 0 es igual a U en menos 0. No hay salto. Entonces, la derivada clásica de W es igual a la derivada generalizada de W. No hay saltos en W. Ahora vamos a la segunda derivada. La segunda derivada es la segunda derivada clásica más los saltos. Ahora aquí sí hay salto. Por la derecha esto vale U sub 0 y por la izquierda vale menos U sub 0. O sea, el salto es 2 veces U sub 0 de delta, 2 veces U' de 0 por delta centrada en 0. Entonces, voy a la segunda derivada generalizada y me queda esto que está acá. La segunda derivada generalizada. Ahí sí hubo salto de la primera derivada. Pero no conocemos el valor inicial. Este no lo conozco. Ahí tengo ya el problema. ¿Ves? El problema que yo no conozco esto para encontrar la segunda derivada generalizada. ¿Por qué? Porque la condición que yo di es en U sub 0. Fue aquí, ¿no? ¿A dónde? La tengo. ¿Se me fue? No se me fue. A ver. Ajá. El problema anterior. Ajá. Aquí. Porque la condición que yo doy es en U sub 0 de A y no en el prima, ¿no? Aquí yo necesito, aquí está el prima, ¿ves? Puesto que no conocemos el valor de U' de 0, ya que no es dato del problema. Sin embargo, cuando reemplazamos a 2 por U' sub 0, entonces una extensión par suave y se obtiene vía la transformada de Fourier la solución de esto. Entonces ya sabemos que cuando voy a hacer una extensión, que estoy trabajando en un dominio semi-infinito, la extensión va a ser par o impar dependiendo a dónde yo dé la condición inicial. Si la condición inicial la doy en tipo Dirichlet, que en el valor de la incógnita que estoy hallando, en este caso la U es la incógnita que estoy hallando, pero recuerden que esto es una ecuación diferencial ordinaria. Si la estoy dando en U o si la estoy dando en U'. Si la estoy dando en U, que es tipo Dirichlet, la extensión va a ser impar. Si la estoy dando en tipo Neumann, o sea, con la derivada, la extensión va a ser par. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos problemas. A ver, que no, este problema no me sirve. Bueno, fíjense, aquí resolver el problema de la ecuación del calor. Fíjense, aquí tengo la ecuación del calor, pero aquí no tengo problema porque aquí tengo en un dominio infinito, ¿no? Entonces aplico transformada de ambos lados. La transformada es con respecto a X. Entonces la transformada de la derivada, la transformada de Fourier de la derivada de U
con respecto a t es esto que está acá, es esto que está acá, y la transformada de esta es k y cuadrado es menos 1, omega cuadrado, entonces me queda, paso para el otro lado, me queda k omega cuadrado, transformada de u de omega t igual a 0, aplicando transformada a ambos lados y pasándolo. Entonces me queda esta ecuación diferencial ordinaria en u sombrero y resuelvo esto, donde la condición inicial, ahora la transformada de la condición inicial es esto, y la transformada de e a la menos x cuadrado por tabla es esto, resuelvo entonces el problema 3,4, resuelvo el problema 3,4 y me queda esto que está acá. Problema 3,4. Aplicando la fórmula de escalamiento, llego a esta relación que está acá. Aplicando esto para transformar esto que está acá. Llego a esto que está acá. Aquí está la fórmula que apliqué. Sobre esto es esto. Para lambda medio que 0. Entonces lambda vale esto. Por lo tanto, u de xt es esto que está acá. Bien. Vamos a ver si reemplazando 2 para u de x0 igual a g de x en L1. Entonces llego a esta expresión que está acá. Vamos a ver si tengo el ejemplo. Ok, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo el ejemplo que me acaba de plantear ahorita, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo que me acaba de plantear ahorita. Conducción de calor en una barra semi-infinita. Mira, aquí tengo ahora u de t igual a u de xx, 0 infinito, t mayor que 0. Entonces aquí tomo, fíjate que aquí la condición inicial, fíjate, u de x0, pero aquí la condición me la estoy dando en la derivada. Estoy dando en la derivada. Estoy dando en la derivada. La frontera, la condición en la frontera que estoy dando, lo estoy dando en la derivada. Es tipo Dirichlet. Entonces la extensión tiene que ser par. Tiene que ser par, porque la estoy dando en la derivada. Entonces, para aplicar la transformada de Fourier con respecto a la variable x, necesitamos extender el problema a todo el semiplano superior menos infinito, infinito. El ejemplo 6 nos indica que para la condición 3 es apropiado una extensión par en la variable x. Entonces, yo busco una solución, esta ahora va a estar definida entre menos infinito, infinito, y entonces defino a b de xt como u de xt para x mayor que 0 y a u de menos xt para x menor que 0. Y la condición inicial, u de x0, también la extiendo de manera par. Entonces, g de x, f de x para x mayores que 0, igual a f de menos x para x menores que 0. Entonces, por ser la condición de borde, la condición de frontera en 0, en x igual a 0, una condición tipo Neumann, entonces yo hago una extensión par de la función u como de la condición inicial f de x. Hice la extensión par, tanto para la g como para la u. Para la extensión de la u la llamo b y la extensión de la f, perdón, la llamo g. Bien, hago mi extensión, ahí están todas las cuentas, eso lleva. Están las cuentas. Bien, entonces eso se me transforma en este problema. O sea, tomo transformada, tengo este problema, tomo transformada acá, tomo transformada acá, la b segunda está acá, viene dada acá. Entonces, tomando transformada, llego a esta ecuación
diferencial ordinaria. Ya está una ecuación diferencial ordinaria, donde la única incógnita que hay es B sombrero. Y la variable es T. La variable es T. Bien, la solución general de esa es esto. La solución general es esto con esta condición. Ahora, A de omega es igual a G transformada de omega. Me queda esta expresión que está acá. A partir de 6, tenemos dos opciones. Aplicar la fórmula de inversión o la fórmula de convolución. Aplicando la fórmula de convolución, se evita el problema de hallar A, la transformada de G. Tenemos entonces que B transformada en WT es igual a la transformada de F de omega E a la omega cuadrado T. Entonces la antitransformada de la transformada de WT, que es la B de XT, es esto que está acá. Por la fórmula de la convolución. Por esta fórmula que está haciendo acá. Donde K de X es esto. Bueno, estoy viendo, utilizando de nuevo las propiedades del escalamiento. Hago aquí estas cuentas y me queda que la B de XT es esta expresión que está acá. Esto convolución con esto. La convolución la escribo con una integral de G de Xi. Esto que está aquí representa la convolución de estas dos funciones. Bueno, ahí tienen todo hecho. Y utilizando el hecho de que G de Xi es igual a F de Xi para Xi no mayor que 0 y G de Xi es igual a F de menos Xi para Xi menor que 0, ya que G Xi es una extensión par de F de Xi. Utilizando todo eso, llego a esta expresión que está acá. Llego a todo, haciendo el cambio es igual a menos Xi, nos queda todo esto, y finalmente esta es la expresión que me queda. Revisen bien este problema, revisen bien estas cuentas. Aquí están las cuentas hechas, revisen bien este problema. Perdón, se me fue. Para arriba. Este problema. Revisen bien este problema. Fíjense, aquí lo estoy haciendo para el calor. Para el calor. Yo lo puedo hacer para la onda. Para la onda. Entonces, para la onda serían dos derivadas acá. También lo puedo hacer para la ecuación de Laplace. Laplace es un cuadrado. Perdón, en esta región semiacotada. Un cuadrado, no, una región semiacotada. Aquí voy a tener dos bordes. Si estoy trabajando para la ecuación de Laplace, tendría este borde para la X y tendría este borde para la Y. Yo podría dar condiciones aquí o condiciones acá. Todo depende. Bueno, pero de todas maneras, vean ese problema que suena interesante. Ahora bien, miren este otro problema. El problema 9. Aquí tienen la ecuación del calor, de onda, dos derivadas con respecto a T, la velocidad de propagación de la onda y la derivada segunda de U. Aquí estoy en una región infinita. Aquí está la condición inicial. O sea, este es el desplazamiento inicial de la cuerda y esta es la velocidad inicial de propagación.
Aquí hago transformada de Fourier, obviamente en la variable x, que es la que está entre menos infinito e infinito, y aplicando transformadas de Fourier a tanto la ecuación como a las condiciones iniciales. Tengo esto que está acá, tengo esto que está acá, y entonces voy a resolver esto que está acá. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con dos condiciones iniciales. Una condición en un sombrero y otra condición en U, en la derivada con respecto a T de un sombrero. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial ordinaria de segundo orden es esta que está acá, esta que está acá. Derivan la transformada de U con respecto a T, me da esto. Bien, aplican las condiciones en cero, las aplican acá. Esto me va a quedar A omega más B omega, y eso me queda igual a F de W, que es la condición en cero. Después derivan y aplican en la condición en cero acá, les queda I omega C a omega menos I omega C B de omega, eso igual a G de omega. Y de aquí ustedes resuelven este sistema para encontrar A y B. De aquí en este sistema encuentran el valor de A y de B de omega, que les queda esto que está acá. A es igual a esto y B es igual a esto. Luego la U, la transformada de U de omega T, es igual a esto que está acá más esto que está acá, reemplazando, digamos, A por su valor, A de omega, y B de omega por su valor. Bien, hago las cuentas. Fíjense, esto que está acá, esto me queda, se me van los cosenos, me quedan los senos. El I que me queda acá se va con este I. Me queda esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá. Tomando en cuenta cuál es la transformada o la antitransformada de esto, que es igual a esto. Entonces, de 6 tenemos entonces que la antitransformada de la U de omega T, que es la U de X, eso va a ser igual a un medio de F de X convolución todo esto que está acá. Más un medio esta convolución con la G de X. O sea tengo que hacer convolución acá y tengo que hacer convolución acá. Aquí utilizo las deltas de Dirac con el I. Eso va a ser el delta de X más CT más el delta de X menos CT. Al hacer la convolución de la F con el delta, traslado la F en X más CT, y al hacer la convolución de la F con la delta en X menos CT, es trasladar la X en X menos CT, que es esto que está acá. Esta cuenta es esta que está acá. Utilizando la propiedad de que F convolución delta de X más CT es igual a F de X más CT, y también con esta. Bien. Y la convolución esta es muy fácil tomarse, porque esta convolución va a estar entre menos CT y T, o sea, la integral va a ser, entonces esto va a ser igual, esto que está acá, es esto que está acá, X más CT y X menos CT, de modo que 7 da esto que está acá. Y es una fórmula maravillosa que tiene la ecuación de onda, por lo menos unidimensional, que es la solución de la fórmula de Alembert, ¿no? Fíjense, F corresponde a la condición inicial de la disposición de la cuerda y G a la velocidad inicial. Fíjense, F es la velocidad, F es el desplazamiento inicial
y G, pueden ver acá, fíjense, F corresponde al desplazamiento inicial y la G corresponde a la velocidad inicial. Es lo que me da acá la fórmula de D'Alembert. Esta fórmula es muy útil, ¿no? Un problema cualquiera que ustedes manden a resolver en un dominio menos infinito, infinito, ustedes aplican la fórmula de D'Alembert en menos infinito, infinito acá. Ahora, esta fórmula, fíjense, si yo les mando este problema, traten de hacer este problema. Bueno, yo se lo voy a tratar de hacer. Le voy a tratar de hacer el lunes en la clase de repaso. Le voy a hacer este problema, digamos, en la región 0 infinito. O sea, en el semiplano superior. Pues la T varía, la T es mayor que 0, pero la X va a estar entre 0 e infinito. Voy a poner un borde en 0. En 0 voy a tener un borde. Entonces voy a trabajar aquí, voy a trabajar una región así. Aquí va a ir el 0. Y la X va a variar entre 0 e infinito. La X va a variar entre 0 e infinito y la T va a variar entre 0 e infinito. Entonces voy a tomar transformadas con respecto a la X. Entonces tengo que hacer una extensión par si la condición que doy en 0 es tipo Dirichlet. Si la condición, la extensión es par, si la condición que doy en 0 es tipo Neumann con derivada, o tipo impar si la condición que doy en 0, en el borde 0, es tipo Dirichlet, o sea, el valor de la función en 0, o sea, U de 0i igual a f de x, y ut en 0 o ut en 0 i igual a una g de i, de g de t, perdón, porque estoy en la función, estoy en las condiciones iniciales, en las condiciones de borde. U en 0t, o en 0t puede ser 0, o ut en 0t puede ser 0. De acuerdo a como sea, la condición de borde que dé en el borde x igual 0, la extensión que voy a usar es par si la condición de borde es tipo Neumann, o impar si la condición si la condición de borde es tipo Dirichlet. Entonces es interesante hacer este problema. Vamos a hacerlo, este problema, pero ahora 0 menor que x menor que infinito, ¿no? Entonces en el borde 0, en 0 voy a tener la condición u en 0t igual a 0, o u derivada de 0t igual a 0, ¿no? Hacer esos dos problemas. Esos dos problemas en la región, entonces, 0 menor que x menor que infinito y t mayor que 0, con condiciones de borde tipo Neumann o tipo Dirichlet en el extremo x igual 0. Bien, para que vean cómo va a variar un poco el problema, ¿no? Ok. Otro problema interesante es este. Este es el problema que yo quiero hacer, pero con la ecuación de onda, ¿no? Este es el problema que está hablando ahorita. Donde voy a dar una condición, aquí voy a dar la condición en 0t. Entonces supongamos que fuera x y t para el caso de la ecuación de la onda. Entonces voy a dar una condición acá en 0t, pero la ecuación que voy a resolver es la de la onda. Aquí estoy entonces resolviendo la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace en un dominio que tiene dos bordes. Uno en x igual 0, que es esto, y en otro igual 0, que es este. Bien. Entonces, fíjense, depende dónde quiero. Tengo condiciones acá. Las dos condiciones que tengo son tipo Dirichlet, no hay derivada, fíjense. Las dos condiciones que tengo son tipo Dirichlet. Vamos a ver dónde voy a tomar la extensión. Entonces digo acá,
para preparar la transformada de Fourier con respecto a la variable X, vamos a trabajar con la variable X, puedo trabajar con la variable Y también. Extendamos primero el problema a todo el semiplano superior, o sea, menos infinito, menor que X, menor que infinito, y Y mayor o igual que 0, haciendo una extensión impar en la variable X. Entonces, ahí estoy haciendo la extensión impar en la variable X. Entonces, fíjense, la f de X, la condición en la variable X, la condición en la variable X está acá. Estoy haciendo una extensión impar aquí en esta variable. Cuando X mayor que 0, esto es f de X. Esto vale 1 cuando X mayor que 0. Si es impar, entonces vale menos 1 cuando X es menor que 0. Eso es lo que estoy haciendo acá. Bien. F de X es la extensión impar de U de X0 igual a 1. De U de X0 igual a 1. Entonces, X mayor que 0. Entonces, tomemos Y mayor que 0. Fijo. Y hago esto que está acá. Entonces, derivo. Aquí hay un salto. Aquí hay un salto. Entonces, la primera derivada, tengo esto. En la segunda derivada, a ver, aquí está, aquí explico el salto. Aquí está todo explicado. Ajá, entonces, ¿dónde está la segunda derivada? Primera derivada. Aquí está la segunda derivada generalizada. Es esto que está aquí. Esto que está aquí. El salto es igual a 0. Pero gracias precisamente a la extensión impar, tenemos que el salto es 0, como se ilustra en la siguiente figura. Entonces, es claro que la derivada clásica, aquí sean iguales, pero también se sigue de 4. Aquí sabemos que el salto es 0. Si conocemos el valor de la derivada de U, en X, evaluada en 0i, el cual no aparece como dato del problema. Finalmente, entonces 1 da esto que está acá. Entonces, la derivada generalizada de X más la derivada con respecto a Y, eso es igual a 0. Tomando transformada en Y es esta. Y tomando la transformada en X, la transformada de Fourier es menos esto. Resuelvo eso que está allí. Y esto para los I mayores que 0. De 6 está claro que para I mayor que 0 vamos a tener que esto sea atemperada. Por lo tanto, si eso es atemperada, a ver, de 6 está claro para I mayor que 0 que B de omega I temperada como función de W. Si solamente si A omega es igual a 0 para omega de menor que 0 y B omega es igual a 0 para omega mayor que 0. Entonces, para omega mayor que 0, B de X y B, la transformada de B de omega Y es esto que está acá. Y la condición inicial es esta. La transformada de esa condición es esta que está acá. Por lo tanto, me queda que A de omega es la transformada de F de omega. Y así yo tengo que la transformada de B de omega Y es esto que está acá. Similarmente lo hacemos para esto. Si omega es mayor que 0. Y me queda esta relación que está acá. Recuerden esto que está acá. Por lo tanto, G transformada de esto es esto que está acá. La T transformada de esto es esto que está acá. Y ahora 8, 9 implica esto. Hago la convolución que está acá. Y este va a ser mi B de XY. Entonces,
Aquí hacemos los cómputos con arco tangente y me queda algo más o menos de esta forma que está acá. De esta forma que está acá. Bien, bien, bien. Entonces, fíjense, aquí tienen dos ejemplos más. Revisen estos ejemplos con toda calma. El ejemplo 11, mírenlo bien. El ejemplo 11, que fíjense que estoy resolviendo en una faja semi-infinita. Sin embargo, ese problema lo puedo resolver por transformada de Fourier, pero también lo puedo conseguir por separación de variables, porque yo tengo aquí este borde, tengo tres bordes. Entonces yo puedo conseguir un problema de valor propio en la función de separación de variables que le consiga dos condiciones de borde. Entonces fíjense este problema 11, y con ello terminamos. Y nos veríamos el lunes para hacer la clase de repaso. Fíjense en este problema, en esta franja, donde quiero resolver la ecuación de Laplace. Entonces, yo planteo igualito, que si fuera a hacerlo en un cuadrado, planteo la separación de variables. Y aquí tengo y segunda de i más lambda y de i igual a 0. Y a donde obtengo dos condiciones de borde es, fíjense, en B, la i en B, así es cuando estoy acá, la i vale B y la aquí está variando acá, y la i en 0, y en 0, y en 0, y en B. Aquí tengo i de B, aquí es u de xb, que es x de x, y de B, y aquí tengo u de x0, que va a ser igual a x de x y de 0. Entonces, donde tengo dos condiciones es acá. Y resuelvo para i. Resolviendo para i, obtengo esto que está acá. Ustedes pueden ver, resuelvo este problema, como resuelvo todos los valores propios, los encuentros que están, n cuadrado pi cuadrado sobre b cuadrado, que es la longitud esta, de 0 a b. Y las funciones propias son estas. Luego, conociendo ya los lambda, resuelvo el problema para los x, me da todo esto que está acá. Bien. Y ahí aplico todos mis conocimientos de serie de Fourier y resuelto el problema de esta forma. En una tengo una exponencial y en otra tengo seno, y de esta manera consigo los coeficientes de Fourier. Bien. Mire, aquí tengo el mismo problema, pero las condiciones ahora son tipo Neumann. Entonces, revisen ese problema. Y bueno, nos veríamos el lunes. Revisen ese problema, los veríamos el lunes, comenzando con este problema, más lo que les traiga de repaso. El examen lo vamos a hacer el miércoles, a la hora de siempre, a la 1, un poquito antes. No sé, de 1 a 5, le daremos 4 horas para que tenga suficiente tiempo. Y bueno, le daría la nota final sería o el fin de semana, el domingo, o el lunes 19 de abril, pues. Y liquidaríamos esta materia, que bueno, que hemos tenido algún tipo de dificultad, a veces la conexión, todo esto que sabemos, pero bueno, felizmente yo creo que vamos a llevar
este barco a feliz puerto y podamos culminar exitosamente el curso de Mate 7. Ustedes quitarse esa pena del alma y avanzar en la carrera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. ¿O no? Sí, sí. Dígame. Por ejemplo, un caso que me den la ecuación de onda, ¿no? Y me den la velocidad inicial y el desplazamiento inicial de la función. Yo estaba leyendo en un libro. Pero por ejemplo, bueno, dicen que es válido para cualquier intervalo, desde menos infinito hasta más infinito o en el primer cuadrante. Que si me dan las dos condiciones, yo lo puedo descomponer como que me dieran simplemente o la velocidad o el desplazamiento. Y resuelvo esos dos problemas y al final hago una superposición de cada uno. Por separado, sí. Se puede hacer también, ¿no? Porque tú estás haciendo, pero espérate, y la X está variando ¿dónde? La variable espacial está variando ¿dónde? Esta está variando de 0 a infinito. De 0 a infinito, de 0 a infinito. O sea, pero fíjate, si de 0 a infinito no te hace, no te conviene separar dos problemas. Ya yo sé lo que me está diciendo, separar dos problemas haciendo una homogénea y la otra no. Y en el otro problema, la que hiciste homogénea, en el otro problema la haces no homogénea. O sea, te están diciendo U de X0 igual a F de X. Y UT de X0 igual a G de X. Entonces tú dices, la separan dos problemas. Uno hago con G de X con F de X y el G de X igual a 0. Más el otro hago el F de X igual a 0 y el G de X distinto de 0. Pero estás haciendo dos problemas. Yo no separaría ahí. Yo eso lo separaría. Yo ahí lo haría todo junto. Porque lo que hago, pero tienes que tener una condición de borde. Tienes que tener, porque me estás trabajando en el menos infinito, en el cero infinito. En el cero infinito. Me dan una condición de borde. No me estás trabajando en el menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De acuerdo a cómo sea la condición de borde, yo hago mi extensión par o impar. Y lo tengo. La misma fórmula, mira. La misma fórmula de D'Alembert, que está acá, mira. ¿Dónde está el problema? Vamos a ver dónde está D'Alembert. D'Alembert está por aquí. D'Alembert. Ok, fíjate, este es de D'Alembert. Aquí no hay condición de borde, porque aquí estoy entre menos infinito e infinito. Aquí no hay condición de borde. Entonces, ahora yo te estoy dando uno f de x, g de x, pero no te estoy dando 0 a infinito. Te estoy dando 0 a infinito. O sea, tengo que darte una condición de borde. Tengo que darte, por ejemplo, u en 0t vale 0. U en 0t vale algo. U en 0t vale algo. Entonces, si u en 0t, yo ahí tengo dos posibilidades. Si yo de aquí u en 0t, no 0, sino u en 0t igual a h de t, yo a lo mejor es separarlo en dos problemas. Uno, donde hago pero u en 0t igual a 0, más esta ecuación, esta con 0, pero u en 0t igual a h de t. ¿Me expliqué? Sí, ¿O no? O sea, explico otra vez. Estoy trabajando ahora en 0 infinito. Al trabajar en 0 infinito, yo doy una condición de borde. Si la condición de borde no es homogénea, sino es
U en 0T igual a H de T. Entonces tengo tres condiciones, dos iniciales no homogéneas, porque tengo F y G, y una de borde no homogénea porque tengo un H de T. Entonces yo ese problema lo separo en dos. En uno tomo el problema con sus condiciones iniciales F y G tal cuales y la de borde cero, más el mismo problema, pero ahora las dos condiciones iniciales cero y la de borde la H de T, y resuelvo. Entonces, y resuelvo. Entonces, hago la extensión impar, porque estoy dando la condición de borde en el punto, no en la derivada. Hago la extensión impar para los dos casos, porque estoy trabajando entre cero e infinito, y ya está, pues. Y resuelvo. ¿Ok? Vale, gracias, profe. Bueno, pero está bien. Entonces traten de resolver, de ver estos problemas ahora. Traten de verlo. Yo en la clase de repaso del lunes voy a hacerle un par de problemas de esto con el borde entre cero e infinito. Pues, perdón, con regiones semi-infinitas. Aquí tiene, de todas maneras, ustedes pueden buscar. Y cualquier duda, bueno, no tenemos chance hasta el lunes para aclarar, pues, para aclarar. Pero ya aquí tienen problemas para más o menos ver, pues. Aló, que no te oigo. Ajá. No te oigo bien. Bájale el volumen al micrófono. Ajá, a ver. Aló. De nuevo. Te escucho, a ver, dime, ¿qué pregunta tiene? A ver. ¿Qué pregunta? ¿Se fue el audio? Profe, bueno, no sé quién estaba escuchan? preguntando ahorita. Sí, lo escucho. Ajá. Por ahí me empezaron a hacer una pregunta, pero no, el audio no era bueno, no escuché bien, le bajé volumen para ver si era un problema del eco de esto, pero no me... Oye, yo tampoco no escucho. sé cuál es la pregunta. Quería preguntarle, no sé quién, Ajá. quería preguntarle otra cosa, que en los ejercicios donde aplicamos métodos de separación de variables, muchas veces, sabes que tenemos dos ecuaciones y a veces nosotros decimos como que, bueno, esta función es una autofunción de tal operador. Por decir algo, tengo un operador de tal manera que es la derivada de t. Entonces, yo directamente puedo, como ya sabemos, puedo decir que la solución para esa ecuación viene dada por, bueno, en este caso, si es el operador es sencillamente la primera derivada, nosotros sabemos que la solución viene dada por una constante multiplicada por el exponencial. Entonces quería saber si nosotros podemos hacer eso. Lo que tú me estás diciendo es que tenemos que explicarlo. No resolver, o sea, lo que me está diciendo es no resolver, ¿no? Como ya más o menos tienes tabulado, de acuerdo a como sea el problema de Sturley-Liouville, si es x segunda de x más lambda x de x igual a 0, con x en 0 igual a 0 y x en L igual a 0, por ejemplo, ya tú sabes allí que las funciones propias son seno de nπx sobre L y los valores propios son nπ sobre L al cuadrado. Ponerlos directamente y no calcularlos. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos, como le digo, le estaba aquí leyendo un ejemplo que tengo donde la función... No, tienes que calculármelo, tienes que hacerlo.
¿Ah? Tengo una solución, o sea, tengo una... Tienes que cuando hago la calcularlo, tienes que evaluación, calcularlo. tengo, digamos, es en función de t. Tengo una función f' de t más lambda por f de t igual a 0. Y entonces yo sé que una solución para ese es la exponencial. Ok, bueno, ese es en el caso del calor. Ese es el caso del calor. En el caso de la onda, no. No, claro, por eso le digo, estoy hablando de este O sea, ejemplo tienes en que tener particular. cuidado. No, allí lo mejor, los autovalores y las autofunciones, o los valores propios y las funciones propias, tienes que calcularlas. Tienes que calcularlas. Aunque yo sepa cuáles van a ser. Yo sé, por ejemplo, yo sé, porque eso corresponde a los problemas de Toulouse, que están clasificaditos ya. Ya yo sé lo que me va a dar, pero yo lo tengo que hacer para ver si lo estoy haciendo bien. Yo no voy, yo quiero que usted lo haga, para que no, yo no, el que me los ponga directamente, sin llegar a ellos, está mal. O sea, tienen que comprobar que son eso, tienen que obtenerlo. Eso se hace después, cuando ya uno es veterano. Y ya uno conoce la teoría de Toulouse para saber, de acuerdo al operador que tenga, cómo van a ser los valores propios y las funciones propias. Pero en este caso, ustedes tienen que calcularlo. ¿Me explico? Sí. No, yo pregunto porque yo vi la materia con el profesor Navarro y normalmente uno lo que hacía era plantear los casos por decirlo, como le digo, tengo un operador del tipo que le dije, por ejemplo, y entonces uno planteaba las ecuaciones y buscaba el valor de las constantes y de hecho aplicamos principio de superposición con todas las soluciones después. Bueno, sí, pero ya, yo cuando vas a buscar la solución para mí, de acuerdo al problema de valor propio que yo planteé, ya yo sé, porque yo he visto tanto en la teoría de Toulouse, ya yo sé cuáles van a ser las soluciones, ya yo sé. Pero a este nivel ustedes, yo quiero que ustedes lleguen a que esas son las soluciones. O sea, yo di, por ejemplo, para la ecuación del calor, ¿te acuerdas que yo di 3 problemas? Di un problema, digamos, de una varilla longitud L con condiciones de Dirichlet. Allí me dieron los valores propios, me dieron seno de n pi x sobre L. Y los valores propios me dieron n pi sobre L al cuadrado. Y las funciones propias eran seno. Cuando las doy el mismo problema, pero con condiciones de Neumann, las funciones propias me dieron coseno. Pero ahora el lambda igual a 0 también es un valor propio. El lambda igual a 0. Pero cuando trabajé en un anillo de longitud 2L, me dieron los mismos valores propios, pero las funciones propias eran senos y cosenos. Senos y cosenos. Yo hice ese ejemplo para que vieran. Bueno, entonces ustedes tienen que resolver el problema de valores propios. Tienen que encontrar quiénes son los lambda y quiénes son los x sub n de x. Tienen que resolverlo. No es que lo van a poner directamente. Aunque esté bien el problema hecho, ustedes tienen que llegar y decir por qué esos son. Eso es lo que yo quiero. No, claro. Lo que pasa es que no sé si fue un poco confusa mi pregunta, pero era básicamente decir como que si yo tengo una función de orden 2, digamos, decir que una solución para esa función puede ser tal. No, por una ecuación diferencial. Para una función, función, por una ecuación. Una ecuación que digo. O sea, tú tienes que plantear tu valor. Entonces decir que yo sé que una posible solución para esa ecuación puede ser tal y la planteo con las constantes y hallo las constantes con acorde usando las condiciones iniciales que me dan. Bueno, tú resuelves tu ecuación. Tú tienes una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, con 2 condiciones de borde. Bueno, tú resuelves, pues. Tú dices
la fórmula Y es en forma exponencial, encuentra lo que llaman la ecuación característica. Entonces, si tiene coeficientes reales o complejos o solución compleja, y va a ser él y su conjugado. Y entonces, bueno, ahí trabaja. Van a ser senos y cosenos, van a ser exponenciales. Sí. O sea, hay que resolverla. El problema de frontera hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Ok. Sí, sí. Era eso, era como que si nosotros, como ya lo venimos usando hace tiempo, podíamos asumir las soluciones a nuestras ecuaciones, pues. Ya sea de primer orden, de segundo orden o lo que se tenga. Hay que No tanto la resolver. resolución. Hay que resolver, hay que resolver. Bueno, nos vemos el lunes entonces, pues. Gracias. Bueno, Muchas gracias. hasta luego, pues hasta el lunes. Hasta luego. Feliz fin de semana. Mm.